La primera ponencia va a ser el autoconsumo, la excelencia en el ahorro del coste eléctrico. La va a dar Luis Valero, que es director general de Opidum Energía y un gran experto en mercados eléctricos. Es una de las personas que más sabe sobre esa materia. Os lo digo porque muchas veces hemos hablado y hemos publicado artículos realizados por él, y además decir pues que Opidum Energía es socio colaborador de la Fundación F2E. Sin más, Luis. Bueno, pues buenos días y gracias, Víctor, por invitarme a esta jornada. Bueno, como ha comentado Víctor, soy ingeniero informático y economista, no arquitecto, pero bueno, lo que sí es cierto es que llevo en energía desde hace ya muchísimos años y de hecho participé en la puesta en marcha de todo lo que son las energías renovables a partir del año 2000, con proyectos inicialmente precisamente en fotovoltaico, aunque luego empezó a desarrollarse la eólica. Antes de nada, bueno, pues unos pequeños chistes sobre el tema de la energía, ¿no? El tema de la factura, el susto que nos da la factura, y por otro lado algo que los políticos utilizan muchísimo, que es esto de santidad de vista a luz. ¿Y qué has hecho? Subirla, como hacen todos, ¿no? Para por ahí tener ingresos especiales para sobre todo los proyectos que quieren hacer este gobierno y el anterior, porque todos los gobiernos utilizan siempre lo mismo. Bueno, los temas que voy a hablar con vosotros, o que quiero comentaros, uno es la situación de los precios de la electricidad y su evolución, hacia dónde estamos yendo, cuál es el potencial que tenemos de fotovoltaica en España, porque es algo que no sé si la gente lo sabe o si vosotros lo sabéis, pero es impresionante y parece mentira que no se esté explotando. Un poquito sobre paneles solares fotovoltaicos. Ya entraríamos un poquito a hablar también de autoconsumo, de las dos modalidades que hay, el tipo 1 y el tipo 2. Pequeños ejemplos de importes de proyectos de autoconsumo, que no sé si vendrán al caso, pero bueno, yo lo comento y también añadiré algo más durante esa filmina. La normativa de autoconsumo, los reales decretos que hay que aplicar o que se están aplicando ya y la nueva modificación que ha venido hace 2 semanas con el nuevo gobierno y el futuro de la tecnología, hacia dónde está yendo la tecnología. En cuanto a los precios de la electricidad, tenemos un problema del mercado, es un problema de grandísima volatilidad de precios, muy fundamentada por el famoso oligopolio, que actúa a su conveniencia en base a los intereses que tiene puestos en el desarrollo del sector eléctrico en España y que van evidentemente en contra de lo que podemos buscar los consumidores, ¿no? Aquí tenéis por un lado la evolución desde el 2008 hasta el 2018 de los precios de la electricidad. En el 2008 se liberaliza el mercado y el precio de la electricidad se pone en 64,44 euros megavatio hora, bajando luego a una franja que está entre los 40 y los 50 euros megavatio hora. A partir del año pasado se sube ya a 52 euros y este año terminaremos seguramente en torno a los 58-59 euros megavatio hora. Todos habéis oído que desde el mes de julio para acá los precios han disparado. Se han puesto incluso en máximos nunca vistos, de 74 euros megavatio hora en algún día en concreto, y esos máximos, aunque os parezca mentira, los ha dado la hidráulica, la energía más barata que hay en el mercado español. Esto lo está fomentando el oligopolio. De alguna manera hay un enfrentamiento oligopolio-gobierno y el oligopolio, pues con la entrada del nuevo gobierno, pues quiere sentar las bases de cuáles son los precios de la electricidad y van a ir a la alza los precios de la electricidad. Dos motivos. El motivo es el incremento del precio del gas y el precio del carbón y el segundo, el incremento del precio del CO2. Esto va a generar que probablemente en los próximos años estemos hablando siempre de precios de la electricidad por encima de los 55-58 euros megavatio hora. Esta situación da pie a que realmente el autoconsumo ya sí empiece a ser una tecnología muy rentable a implementar en los proyectos de construcción. Por otro lado, veis aquí la gran volatilidad que tiene el mercado, es decir, es muy difícil poder establecer unos precios por esta impresionante volatilidad del mercado. Aquí lo tenéis por meses. Y este es el precio aritmético mensual que ha habido durante el año 2018 en España, hasta septiembre. ¿Veis la curva alcista que tiene? Bueno, ¿cómo se definen los precios de la electricidad? Básicamente hay una serie de elementos, como es la demanda eléctrica, influye mucho la meteorología y sobre todo en España, mucho más, fijaros, la meteorología en España que en Alemania. Segundo, la producción nuclear. Tercero, las fuentes de energía renovables. ¿Os acordáis que antes decían que las fuentes de energía renovables eran las que estaban subiendo el precio de la electricidad para arriba? Pues ahora es todo lo contrario. Es decir, cuanto más renovables hay, más eólica o fotovoltaica hay, los precios de la energía eléctrica bajan.
La térmica de carbón, la hidroeléctrica y los ciclos combinados, que sabéis, hay unos 29 ciclos combinados en España, de los cuales los 29 están parados. Entran muy poquito en el sistema eléctrico español. Los ciclos combinados son los que van a sustituir a las térmicas de carbón y a la nuclear. Y luego 4 commodities que son claves. CO2, precio de CO2. El precio del CO2 ha subido de 5 euros la tonelada a 25 euros la tonelada en este año. El precio del carbón también se ha disparado. El precio del gas natural está muy relacionado con el precio del barril de petróleo, están muy indexados y, por tanto, si sube el Brent, sube el gas natural. El Brent se ha situado en 80-82 euros la tonelada, cuando veníamos de un precio de 50 euros la tonelada, durante este año. Y muy probablemente a lo largo del año que viene esté en 100 euros la tonelada. Todo esto está indicándonos que los precios de la electricidad van a tirar para arriba, de una forma, diríamos entre comillas, escandalosa. Y luego está nuestro querido amigo el oso, el elefante, que juega con nosotros con los precios de la electricidad. Es decir, voy a poner un ejemplo. La hidroeléctrica es la energía más barata que hay, la más barata. Qué curioso que en estos meses más del 50% de las centrales hidroeléctricas en punta están paradas por mantenimiento. Qué curioso, ¿eh? Desde julio para acá. Y es una energía que podría tirar de los precios de la electricidad para abajo. Bueno, este es un cuadro. Esta información, no sé si luego la suministrarán. ¿Sí? ¿La van a suministrar? Bueno, aquí veis un poco cómo entran las tecnologías en el sistema eléctrico español. Entra la tecnología de base, que es la nuclear y las renovables. Luego van entrando la de carbón y los ciclos combinados más competitivos. Y luego van entrando los menos competitivos y la hidroeléctrica. Por lo tanto, si entra la hidroeléctrica, tirará para abajo los precios de la electricidad. Esto es un poco para que conozcáis un poco el funcionamiento del sistema eléctrico español. Bueno, a lo que es la fotovoltaica. Este es el mapa de insolación de Europa y este es el de España. Como veis, España está en una posición estupenda para el desarrollo de la fotovoltaica, tanto en modalidad como autoconsumo como en producción de energía eléctrica. Pero es muy curioso que en España el autoconsumo no se ha desarrollado sencillamente por parte del oligopolio, por las trabas que ha ido poniendo el oligopolio a que se desarrollara. Trabas como lo último que puso fue el famoso peaje eléctrico, que ya lo han quitado, pero lo puso el peaje eléctrico, y trabas que ha ido poniendo sobre, bueno, de alguna manera que el que quisiera instalar unos paneles solares, pues tendría que pagar unos peajes para poder vertir esa electricidad a la red. En Alemania es curiosamente el país que más ha desarrollado el autoconsumo en fotovoltaica. Y fijaros que Alemania, pues, la insolación es muy pequeña en Alemania. Y también, curiosamente, en Portugal, que es un país que tenemos justo al lado, ha desarrollado muchísimo el autoconsumo en fotovoltaica. Es curioso, ¿no? Pero esto es lo que está pasando. Es decir, con el cambio que ha habido en el decreto que ha sacado el Gobierno hace 2 semanas, de alguna manera sí se impulsa fuertemente el desarrollo de la tecnología fotovoltaica. Hay que tener en cuenta, bueno, esto es un comentario que hace Bloomberg, que es una consultora de todo conocéis, el fuerte, porque uno de los problemas que había en la fotovoltaica era el gran coste que tenían los paneles fotovoltaicos, que hemos pasado aproximadamente pues de 10 euros vatio pico a 0,3 y 0,4 euros vatio pico en 10 años. Es una burrada. Esto se ha debido claramente por la tecnología, por el desarrollo de la tecnología. Bloomberg dice que esto seguirá hasta el año 2019, pero que ya tocará a fondo. Es decir, que menos de 0,4 euros vatio pico ya no se van a lograr, pero ya es una, perdonad la expresión, una salvajada el bajón que ha tenido el coste de los paneles fotovoltaicos. Con lo cual esto también ayuda a que realmente sea rentable el invertir o en llevar a cabo proyectos con paneles fotovoltaicos. Hay 2 tipos, básicamente, aunque hay más tecnologías, pero hay 2 tipos que están utilizando, los monocristalinos y los policristalinos. Aquí tenéis un poquito la diferencia entre unos y otros, pero lo que nos interesa es que en España interesa colocar paneles policristalinos, por una razón, porque el rendimiento es menor, pero sin embargo producen más energía por la situación de insolación que tenemos en España. En Alemania se instalan más paneles fotovoltaicos monocristalinos, porque tienen un mayor rendimiento, pero están orientados siempre para zonas donde hay menos insolación. El precio varía muy poquito entre unos y otros. También tenéis que tener en cuenta la potencia que tenemos que instalar. Hay paneles fotovoltaicos que van desde 10 vatios hasta los 300 vatios, eso depende un poco de la instalación.
Y hay que tener también muy en cuenta cómo hay que instalar esos paneles fotovoltaicos. Y si hay que instalarlos sobre una base o directamente sobre el suelo, bueno, ahí depende de diferentes tecnologías para implementar. Pero lo que sí es cierto es que han bajado ya muchísimo lo que es un proyecto de instalación de paneles fotovoltaicos, por lo tanto, ya sí lo empieza a hacer rentable. Aquí tenéis, por un lado, la certificación que tiene que tener la Unión Europea esos paneles fotovoltaicos, y por otro lado, que es casi más importante que esto, es la caja de conexiones, que también está ahí, la cual tiene que estar bajo una normativa determinada. Aquí tenéis los rankings de los mayores fabricantes de paneles fotovoltaicos. Los dos primeros, como siempre, son chinos. Copiaron muy bien la tecnología y la han puesto muy bien en explotación. Algunos de estos, creo que, no sé si en Trina o en Jinko, está detrás Bosch. Y aquí tenéis la evolución del coste de los paneles fotovoltaicos desde el 2000, parece que es de 1976, cuando empezaron, hasta, en este momento, hasta el 2000, la proyección hasta el 2030-2035. Como veis, ya aquí la curva de bajada de precios es muy pequeñita. Es decir, por eso podemos decir que hemos llegado ya casi al tope del mínimo coste de producción de los paneles fotovoltaicos. Bueno, como sabéis, hay dos tipos de modalidades para el autoconsumo. Uno es autoconsumo puro y duro y el otro es producción y autoconsumo. La diferencia está en esta, en la que la potencia contratada no puede ser superior a 100 kilovatios. Aquí tenéis un poco las características de la modalidad tipo 1 hasta hace 10 días. Luego pondré los cambios que han traído el nuevo Real Decreto. Pero primero es que la suma de potencias instaladas de generación o potencia pico de los paneles fotovoltaicos, la potencia pico es lo máximo que puede producir un panel fotovoltaico, sea igual o inferior a la potencia contratada por el consumidor. Esto ha cambiado, esto ha cambiado. El segundo, el titular de punto de suministro, tiene que ser el mismo que el punto de suministro. Es decir, ya hay proyectos en autoconsumo en los cuales una empresa ponía los paneles y el que explotaba, el que recibía la energía era otro, ¿no? Eso, de alguna manera, lo que buscaba el Real Decreto es que eso no podía darse, ¿no? Y de hecho ha habido multas por esa situación. El titular del suministro tiene que ser el mismo de todos los equipos e instalaciones. De hecho, como dice aquí, esto impide que pueda haber una instalación de generación comunitaria. Es decir, yo no podría instalar paneles fotovoltaicos en un edificio de vecinos y suministrar esa energía a todos los vecinos. Esto ha cambiado también con el nuevo Real Decreto. Puede verter a la red, pero no será compensado por ello. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Debe disponer de un contador de autoconsumo. Puede ser unidireccional cerca del punto de frontera. Esto tampoco ha cambiado, pero aquí tenemos un problema. Y el problema es que el 90% de las instalaciones de autoconsumo, y digo el 90%, esto no lo hacen. Esto puede generar una multa importantísima que incluso puede llegar a los 300.000 euros. Esto también ha cambiado con el nuevo Real Decreto. Instalaciones cuyo consumo asociado sea menor de 10 kilovatios están exentas de peaje y por la energía producida y autoconsumida, el famoso impuesto sol. Esto lo han cambiado. Es decir, de alguna manera esto lo que intenta facilitar es que aquellas pequeñas instalaciones que vayan a casas unifamiliares y tal, no tengan que pagar el famoso peaje eléctrico. Y se puede instalar baterías de reserva. Bueno, también esto hay que tenerlo muy en cuenta, y es que si el consumidor incorpora este contador, está exento de pago de estudio de acceso y de conexión a los derechos de acometida. Esto no se hace. Esta es otra cosa, que es que cuando yo hago una instalación de autoconsumo para mi vivienda, yo esto no lo hago. Es decir, de alguna manera estoy ilegal. Uno de los grandes problemas que tenemos en España, ya lo veréis con el crecimiento, que ha sido bestial, es que las instalaciones, os lo he dicho antes, el 90% de instalaciones de autoconsumo no están legalizadas. En estos momentos, el oligopolio, el famoso oso, no está haciendo nada, pero podría ir a revisar instalaciones de autoconsumo, levantar actas y multar. Y como os he dicho, puede llegar hasta 300.000 euros esa multa. Eso es tan sencillo como legalizarlas. Legalizarlas. Pero ¿qué pasa? Que en este momento todo el proceso de legalización de un proyecto de autoconsumo es tremendamente complejo. También lo han buscado así el oligopolio. Esto también se ha sustituido con el nuevo Real Decreto.
Aquí tenéis cuál ha sido el crecimiento, que ha sido exponencial en 2 años de autoconsumo. ¿Por qué? Porque claro, como ha bajado tanto el coste de los paneles solares, realmente ya se interesa poner autoconsumo en las viviendas. Empieza incluso ya a haber autoconsumo. Vosotros sois arquitectos, ¿no? Y estáis llevando a cabo proyectos. Empieza ya a haber autoconsumo para grandes instalaciones como pueden ser edificios, que se justifican perfectamente. Ahora lo veremos algún ejemplo de ellos. Bueno, esto es el tipo 2. El tipo 2 es producción con autoconsumo. El tipo 2 no ha sufrido modificaciones con el nuevo Real Decreto. ¿Cuál es la diferencia? La primera es esta, la más grande. Es que yo puedo tener mayor capacidad de producción que el autoconsumo que yo tenga, ¿no? Con lo cual, yo puedo vender esa parte de energía a la red. Esto es un elemento que os lo destaco porque en algún proyecto de un edificio que yo conozco, se han montado más paneles solares que las necesidades que podía tener autoconsumo el edificio para vender a red y poder tener unos ingresos extras en ese edificio. Esto empieza a ser muy interesante porque incluso para las comercializadoras como nosotros nos puede llegar a interesar llegar a un acuerdo PPA, un acuerdo de compra de energía eléctrica, de ese excedente de energía eléctrica a ese edificio y venderlo y por eso pagar un X a ese propietario de esa instalación. Otro elemento importante es que yo puedo tener varias instalaciones de producción, es decir, yo voy a un proyecto donde construyo diferentes edificios y pongo paneles solares en esos edificios. Bueno, pues yo puedo unir esa producción para venderla a la red, que también puede ser interesante. En este caso, la energía que yo venda es remunerada. Os he dicho, yo la vendo a la red o llego a un acuerdo con un PPA, con una comercializadora para que me compre esa energía eléctrica. Pero esta energía vendida tiene que asumir un peaje, que está aquí puesto, 0,5 euros a la generación y el impuesto del 7% de la producción. Lo mismo que tiene un generador. Cualquier generador de energía eléctrica tiene también ese peaje y ese impuesto. Hay que darse de alta en el RAIPRE, es decir, es un registro donde se dan de alta todas las unidades de generación de producción de energía eléctrica, que es autonómico, en régimen especial. El titular de suministro y de generación puede ser diferente, también otro elemento importante. Es decir, yo puedo construir en varios edificios, en la azotea, plantas de generación fotovoltaica y puedo ir a un inversor a que sea él que lleve a cabo el coste de instalación de esas plantas. ¿Vale? Se pueden instalar baterías de reserva para generar energía entre el inversor del red y el contador de autoconsumo. Esto también lo podía hacer en la otra, no sé si lo he comentado, pero también la tipo 2. Este punto también es importante. Bueno, los titulares de instalación y producción deben satisfacer por el vertido horario realizado, es decir, aquí se vierte a la red hora a hora energía eléctrica y hay que informar, el sistema debe informar a ello, bueno, el contador que se instala informa a ello y debe disponer de un equipo de medida bidireccional y se ha necesario que el consumidor reciba un contrato de acceso directamente con la distribuidora. En este caso es importante, dado que yo sí estoy vertiendo energía en la red, y en el tipo 1 yo no estoy vertiendo energía a la red. Y si la vierto, me da lo mismo, porque no la voy a cobrar. En su momento, las distribuidoras estaban en contra de esta situación porque decían que producían ruidos a la red. Eso es mentira. Sencillamente estaban buscando excusas o justificaciones para evitar que pudiera haber autoconsumo en España o retrasar al máximo el autoconsumo en España. Os puedo decir que, por ejemplo, EDF en Francia es el primer promotor del autoconsumo en Francia. O sea, tú vas a EDF y EDF te instala sin ningún problema autoconsumo en tu casa. Aquí en España, bueno, ahora Iberdrola empieza ya a sacar algo, pero durante muchos años han estado bloqueando ese desarrollo. Aquí tenéis la evolución del autoconsumo tipo 2. Como veis, no tiene nada que ver con la evolución del tipo 1, aunque hay algo de evolución. ¿Dónde se está produciendo la evolución del tipo 2? Pues muchas veces en industrias donde pues en la cubierta están poniendo sus instalaciones para autoconsumo. No para producción, para autoconsumo. Yo creo que es un error porque pueden ir también a la producción y que creo que es más interesante. Es interesante las dos cosas, pero creo que también es muy interesante la venta de energía a la red. Esto es una gráfica de la zona de Castellón, de cuál es cómo está afectando la radiación solar en las diferentes horas del día y en los diferentes meses del año. Y esta de aquí es la media.
como veis, hay momentos, por ejemplo, esto que será el mes de julio seguramente, ¿no? Sí, julio. En julio y en mayo, no tanto agosto, que lo sepáis. Julio y mayo, que es cuanto más inferencia solar hay, ¿no? Con lo cual, con esto vemos que en esta zona pues es muy interesante ir a proyectos de autoconsumo. Bueno, esto es una, lo digo así, entre comillas, chorrada. Digo chorrada porque en una vivienda unifamiliar instalar autoconsumo, pues puedo tardar entre 7 y 8 años o 9 años en amortizar la inversión. Porque al final, vosotros sabéis que del famoso recibo eléctrico, solamente el 30% es energía. El resto son los peajes, los impuestos y tal. Es decir, que del 30% es donde yo voy a poder actuar en mi ahorro energético. Por lo tanto, amortizar una inversión lleva mucho tiempo. Si el proyecto me lo dan ya, es decir, si yo compro esa vivienda unifamiliar ya con el proyecto implementado, pues evidentemente la cosa cambia, ¿no? Pero si yo me tengo que instalar unos paneles fotovoltaicos, pues puedo tardar de este orden, entre 7 y 8 años de amortizar la inversión. Fijaros que estamos hablando de 7 paneles fotovoltaicos, una inversión de 2.800 euros, pero es que al ahorro al año es como mucho de 500 euros, no penséis que mucho más. Donde empieza a haber ya más interés es en pequeñas comunidades de vecinos o pequeñas industrias. ¿Por qué? Porque en pequeñas comunidades de vecinos todo lo que son los gastos generales, es decir, todo lo que es la luz, todo lo que son los ascensores, todo lo que son si tiene piscina, la bomba de la piscina o la bomba de impulsora, yo sí lo puedo llevar con autoconsumo. Y además, si logro instalar baterías, pues mucho mejor. Y aquí sí puede tener más sentido. Y en la pequeña industria también. Bueno, entonces el autoconsumo. ¿Qué me obliga al autoconsumo en las viviendas? Pues para empezar tengo que cambiar. Tengo que cambiar el chip. Es decir, tengo que empezar a obligarme a consumir energía eléctrica en horas en las que muy probablemente yo no estoy. Y eso significa, pues como he dicho, un cambio de mentalidad. Por eso, este ahorro que hay aquí, que yo pongo 500 euros al año, incluso puede ser menor. Porque mucha gente, pues por lo general, los electrodomésticos los suele poner en horas donde hay menos capacidad de producción de energía, a no ser que meta baterías. Pero claro, si meto baterías, esto se sube al menos un 60% más en este momento. Por otro lado, tenemos dos tipos de autoconsumo, el solar directo y el conexión a red. El solar directo es para aquellas viviendas que están aisladas. Y luego, importante a la hora de llevar un proyecto de autoconsumo es conexión monofásica o trifásica. Esto depende mucho y esto puede incrementar el precio. Y luego la base de la instalación. Bueno, esto, como he dicho, es una chorrada para que veáis un poco por dónde están los precios del autoconsumo. Normativa de autoconsumo. Estos son los diferentes reales decretos que hay que tener en cuenta. El CT, como han dicho, va a llevar a cabo un cambio importante en lo que es todo relacionado con el ahorro energético. En el IDAE también hay una serie de pliegos de condiciones técnicas para puesta en conexión a la red, que también tenéis que tenerlo en cuenta. El RD 15/18 es el nuevo Real Decreto que ha salido hace 15 días. Y estos son los pasos que hasta ahora había que seguir para la puesta en marcha de un punto de autoconsumo. Fijaros, por eso la gente no lo hacía, claro. Solicitó a la compañía distribuidora una instalación de autoconsumo, que me la tiene que aprobar. Rellenar un formulario. Rellenar un modelo que hay que presentar también a la compañía distribuidora. Una memoria técnica, es decir, que yo para instalar 7 paneles fotovoltaicos en mi casa, tengo que hacer una memoria. Entre ellas un esquema unifiliar. Entrega a la compañía distribuidora del boletín de instalación. Inspección de la compañía del boletín de instalación. Para activar el contador que tengo que tener ahí. Os he dicho que hay que tener un contador bidireccional para garantizar que mi vertido de energía eléctrica no se lleve a cabo en la red. Pero si se lleva a cabo tampoco pasa nada. Firma del contrato con la compañía distribuidora y registro en la web del ministerio. Es decir, para 7 puñeteros paneles fotovoltaicos, toca hacer todo esto, pues evidentemente la gente no lo hace. Esto significa que estoy en una ilegalidad. La gente lo hace, pero estoy en una ilegalidad. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues que todo esto se ha cambiado. Posibilidad de varios consumidores comparten instalación de autoconsumo. Estoy hablando del tipo 1,
Con lo cual, es decir, yo puedo instalar en una comunidad de vecinos paneles para que sirvan, para que puedan alimentar a los diferentes habitantes de esa comunidad de vecinos. Esto es importantísimo, porque esto sí va a ayudar a que en las comunidades de vecinos que tengan suficiente techo pues puedan llevar a cabo instalaciones de paneles fotovoltaicos. Facilitar el proceso de instalación, de legalización de las instalaciones, es decir, basta ya con solamente informar a la compañía distribuidora y al ministerio y se acabó, no hay que hacer nada más. Otra, adaptar el procedimiento sancionador. Os he dicho antes que es que un procedimiento de sancionar de hasta 300.000 euros. Es decir, esto ya no va a ser así. Es decir, se va a dar un plazo determinado a los que están ilegales para que informen y se acabó, para evitar precisamente esto. Y otro elemento importantísimo es instalar más potencia solar de la potencia eléctrica contratada. Es decir, que si yo tengo una instalación de 3,5 kilovatios de potencia y pongo paneles por 10 kilovatios de potencia, ese excedente lo puedo utilizar para alimentar unas baterías, cosa que antes no se podía hacer. El problema que tengo aquí es el coste de las baterías, que ahora hablaremos de ello. Y luego dejamos la puerta al balance neto. ¿Y qué es el balance neto? El balance neto es algo que están en contra del oligopolio y es que a mí mensualmente me digan la energía que he generado, la energía que he vertido a la red y la energía que he consumido. Y se hace un balance. Y puede ser que pague o puede ser que reciba. Eso es el balance neto. Esto es algo que ya está funcionando en otros países europeos, como por ejemplo Alemania, pero que en España el oligopolio no ha querido hacerlo, porque de alguna manera en esta curva, ¿dónde veíamos esto? No sé si lo tengo aquí. No lo tengo aquí. No lo tengo aquí. A lo largo, en el día yo tengo una curva de consumo. Normalmente esta curva de consumo, a no ser que cambie mis hábitos, esta curva de consumo se me va a que incremente el consumo más por la tarde-noche que por el día. Es decir, tengo más consumo en las horas que menos insolación tengo, que menos capacidad de producción tengo con la fotovoltaica. Por lo tanto, la eléctrica, la compañía distribuidora, me emite electricidad, o la comercializadora vende ahí electricidad. Lo que intenta el balance neto es decir, bueno, si tú has generado esta energía y la has vertido a la red y tú has consumido aquí energía, pues vamos a hacer un balance de cuánto has vertido, a qué precio me has vendido la electricidad y a cuánto yo te he vendido esa electricidad. Y entonces puede salir positivo o negativo. Eso es lo que significa el balance neto. Algo muy interesante, pero como he dicho, bueno, en España aún no se puede hacer. Por último, en cuanto a la tecnología, ya existen las células fotovoltaicas PERC, que son con mucha mayor eficiencia energética que las de mono y policristalino. Es una lámina muchísimo más fina y lo que te permite es que tú puedes generar energía eléctrica por las dos caras, por la cara donde tiene la insolación y por la parte de abajo. ¿Qué pasa? Bueno, que no sé si habréis visto un panel fotovoltaico, cuando está la insolación dándole de lleno, lo va uno a tocar y eso, pues realmente quema, ¿no? Pero se produce por debajo una transmisión de energía calorífica que los paneles fotovoltaicos, tanto poli como mono, no recuperan, ¿no? Con este tipo de tecnología lo que se hace es que sí se recupere esa emisión, esa fuente de calor que hay ahí. Por eso son tienen un rendimiento mayor. El problema es que evidentemente son muchísimo más caros. Luego hay otro elemento, que es no sé si lo conocéis, que es el vidrio solar fotovoltaico. Se está empezando a utilizar bastante. En España en muchos edificios públicos, en algunos edificios públicos ya se está utilizando este tipo de tecnología. La capacidad de producción es limitadita, pero se está utilizando. Otra tecnología que viene son los paneles flexibles. Está empezando a utilizar en Estados Unidos y lo que hace son láminas muy finitas y lo que se hacen es que se adaptan a las formas de la estructura de la vivienda. Otro que también está en desarrollo es la pintura fotovoltaica, sobre todo grafeno y perovskita, sobre todo estas dos. El grafeno está teniendo un problema y es que parecía que era el mineral del futuro, ¿no? Y en este tipo para este tipo de uso no está dando el rendimiento que se esperaba de él. Pero sin embargo este sí. Aquí hay un estudio, hay un trabajo por una universidad inglesa
donde se están obteniendo grandes resultados con la utilización de este mineral. Y luego hay otro que es el óxido de titanio más sulfuro de mobileno. Esto ya se está utilizando, pero tiene un componente de cierta peligrosidad. Bueno, aparte de esto, aparte de lo que os he puesto aquí, hay también otras cosas que son las tejas. No sé si las conocéis alguno. Y hay tecnología de tejas que permite la captación de electricidad. Es también producto caro. Uno de los principales promotores de esto es Tesla. Tesla tiene una división donde se dedica a producir este tipo de producto. En Estados Unidos se está haciendo, pero aquí yo creo en España yo creo que ha llegado poco. Pero es otra línea más de donde se puede utilizar tecnología para desarrollar autoconsumo, ¿no? Al final, como veis, ya hay mucha tecnología para el desarrollo de autoconsumo que se puede implementar en proyectos de arquitectura, ¿no? Y, bueno, esto también sale de Bloomberg, es que se habla que estemos en el orden de los 0,047 euros kilovatio hora para proyectos de azotea y por debajo de los 0,024 euros kilovatio hora para proyectos de gran escala de autoconsumo y producción. Es decir, esto realmente, como veis, es una bajada espectacular de lo que son los precios de instalación de proyectos de autoconsumo. Al final, el coste de instalación estará entre los 350 euros y 850 euros, dependiendo si es para autoconsumo puro, para lo que pueden ser proyectos de azotea y para proyectos en tierra, ¿no? Y yo creo que aquí ya no hay nada más. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Yo tengo una. Tú no vale porque tú has estado en proyectos de... Sí. Si alguno tiene alguna pregunta, no tengáis vergüenza, Yo, por ejemplo, sí que tengo una duda. En el tema de los PPAs que se están hablando, ¿a qué precio crees tú que se llegará a ese PPA? Que es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Porque si el precio de la electricidad está subiendo, ¿a esos PPAs que se hacen a 13, 14, 10, 12 años, a qué precio crees tú que se estarán firmando, se podrían firmar? Estamos en este momento en torno a los 55, 56 euros megavatio hora. Vale. Es un buen precio, está bien, Es un buen precio, pero estamos hablando de firma de contratos entre 10, 12 años. Vale. En este momento incluso están firmando menos. Los grandes proyectos que se han subastado el año pasado de eólica, no sé si lo habéis oído hablar, se han firmado contratos PPA del orden de los 46, 48 euros megavatio hora. O sea, son números que están bien porque salen ya, para plantas grandes salen los números muy bien. Estamos hablando de plantas de 10 megavatios de producción. Pero en un edificio poner una planta de 300 kilovatios, firmar un PPA de 55 o 58 euros es un buen precio. Y es un buen negocio. Y es un buen negocio para esa comunidad de vecinos o si es un edificio de oficinas, es un buen negocio. De hecho, ya hay, que yo sepa en Madrid, ya hay varios propietarios de edificios, de grandes constructoras que explotan esos edificios, que están empezando a ver ese tipo de proyectos, de poner en la cubierta, poner plantas de producción y bueno, dárselas para explotación a una comercialización de energía eléctrica. Vamos a hacer un PPA, en otras palabras. ¿Tenéis alguna pregunta? De verdad, no tengáis miedo, O cualquier duda que tengáis, le veo... No, el peaje no se quita para volcar la energía a la red. El peaje era un impuesto que, por cierto, no lo quitan, lo congelan. Cuidado, lo congelan. Era porque por el simple hecho de tú tener una planta de autoconsumo en tu casa, te obligaban a pagar ese peaje, no por volcar, O sea, que... Bueno, perdona, te he interrumpido hace mitad. No, es que las eléctricas siempre argumentaban el hecho, que digo que es verdad, de que a ellos les desestabiliza su sistema. No. Que claro, que están volcando cuando ellos no necesitan. Entonces es como si el consumidor está usando de pila la red eléctrica.
Eso no es verdad. Porque lo que hace precisamente el sistema de protección que tú tienes, que te obliga a poner en autoconsumo, lo que te hace es que si tú no consumes eso, la corta, no la transfiere a la red. Es decir, por eso digo, eso es mentira. Lo que quiere el balance neto es precisamente que hagas eso, que tú puedas volcar energía a la red. Y entonces hagas ese balance. Pero eso es lo que no dejan aún. Insisto, no han quitado el peaje, lo han congelado. Es decir, que sigue estando ahí, y mañana viene otro gobierno, o este mismo, vamos, ahora mismo, y le dan al clic y lo vuelven a poner el peaje del 7%. Sí, perdón. Sí. ¿Es posible que Iberdrola esté intentando minimizar las pequeñas instalaciones de vertido a red viejas ya, de muchos años, por el hecho de que le están... a ver, ¿cómo decirlo? ¿Están diciendo que tienes una producción muy por debajo de la verdadera? Bueno, eso... Tengo una experiencia cierto. que estoy luchando contra Iberdrola, pero a muerte, demostrando con fotografías, con producción diaria cada 15 minutos y no me hacen caso. ¿Que es una 3.0 o una 3.1? No, es una pequeña, es una 3. Es una 3.0. Sí. Vale. El problema que había con el 3.4, No me acuerdo del Real Decreto. No me acuerdo del Real Decreto. Real ¿Cuál es? Decreto ese. Bueno, A mí me han llegado a cuando la decir prima- en un mes que tengo 19 kilovatios de producción, cuando mi control, el control que llevamos de la producción, me está diciendo que tengo 650 kilovatios. Sí. El problema viene porque cuando se dio de alta esas plantas, se estaba aprovechando la prima, de la prima que había. Entonces, normalmente se daban de alta por más producción de la que iban a generar. Pero vinieron ellos a comprobarlo todo. Ya, sí. Sí, pero el problema es ese. En todo caso está por debajo, porque hubo unos fallos de unos paneles y hubo que quitar. Sí, pero cuando usted dio de alta, o quien fuera dio de alta esa instalación, definió una producción. Esa producción no se está cumpliendo. Es decir, a efectos de Iberdrola, normalmente lo que ha pasado es que con ese Real Decreto de la prima la gente daba más producción de la que realmente podía dar, se pagaba prima por esa teórica producción y luego lo que ha pasado es que no se estaba produciendo. Entonces, por eso Iberdrola está entrando de esa manera a saco contra esos productores adscritos a ese decreto. Hay una solución, es cambiarse. Claro, cambiarse al nuevo Real Decreto y se acabó. Al nuevo Real Decreto, es que no me acuerdo ya el nombre del nuevo Real Decreto. Usted dice que está en un Real Decreto, es que no sé 430 y algo, o algo así, no me acuerdo cuál es. 331 O sí, algo así. Es una opción. Entonces es salirse de ese Real Decreto y, en definitiva, ir a vender al mercado. La diferencia está en que uno tiene prima y si va a vender al mercado no tiene prima. Entonces, ¿qué interesa ahora? Bajo mi punto de vista, yo iría a vender al mercado. A estos precios yo voy a vender al mercado. Es que cuando se instala ese Real Decreto estábamos en precios, pues eran de 40, 45 euros megavatio hora. Es que estamos en precios de... Este año terminaremos en 58 euros megavatio hora. Entonces yo me saldría de ese Real Decreto y dejaría de tener ese problema con Iberdrola. Porque además el problema es que Iberdrola va a tener razón. Es así. Y Iberdrola va a decir, usted ha producido 19 y no 300. Entonces soluciona eso, porque nosotros hemos hecho alguna, soluciona eso es ir a la CNMC y meter una denuncia en la CNMC. Eso puede tardar 3 años. Eso puede tardar 3 años. Y mientras tanto, por eso digo, la solución a eso, bajo mi punto de vista, es cambiar, salirse del Real Decreto. ¿Más preguntas? Nadie. Yo quería comentar una cosa. Que sepáis que para las instalaciones de autoconsumo en la Comunidad Valenciana hay ayudas del IVACE. Es decir, vivienda unifamiliar tiene hasta 8.000 euros de instalación, un 20% en la devolución del IRPF. Está todavía en vigor durante todo el año y seguramente el año que viene también, por lo que hablé yo con IVACE hace un mes. Por tanto,
que sepáis que quien haga una instalación o un cliente vuestro que se haga una instalación en su casa, hasta 8.000 euros del coste de la instalación le van a devolver el 20%, es decir, 1.600 euros en su declaración del IRPF. Simplemente tiene que hacer la instalación, demostrar que la ha hecho, pedir un certificado al IBACE, el IBACE te lo da y tú lo adjuntas cuando hagas la declaración de renta, ¿vale? También comentaros que ha habido y volverán a haber, supongo que para principio del año que viene, ayudas para empresas. Es decir, la empresa que tenga un techo, entiendo que empresa también entraría comunidad de vecinos, ¿vale? Va a tener préstamos a interés cero hasta 500.000 euros, o por lo menos así ha sido este año, a devolver en 10 años. Como hemos visto, una instalación de una vivienda, que es lo que, como bien él ha dicho, porque una vivienda no estamos en casa, trabajamos y consumimos de noche, no en el horario solar, pero por ejemplo un edificio de oficinas que estén trabajando en horario solar de 8 a 7, ahí esos 7 años incluso podemos llegar a unos 5 años. Pues pensad si te dan un préstamo a interés cero para devolver en 10 y tú lo has amortizado en 5. Es decir, desde el mes 1 ganas dinero. ¿Vale? También hay que decir que las ayudas del IBACE no son infinitas. Este año creo que han llegado a 4 millones y pico y el año que viene supongo que barajarán pues, cantidades del mismo tipo, pero a quien le toque o quien consiga la ayuda se puede encontrar con una instalación de autoconsumo gratis. Gratis, bueno, con un préstamo a interés cero que tienes que devolver en 10 años cuando lo has amortizado en 5. Es decir, el primer mes ganas dinero, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Que sepáis eso. Y desde aquí, desde la Fundación, pues simplemente deciros que animamos a vosotros que sois técnicos, aparejadores, ingenieros, arquitectos, la mayoría de los que estáis aquí, que lo tengáis muy en cuenta, porque como bien ha dicho Luis, esto ya empieza a ser un negocio, no solo por el ahorro de la factura, sino porque incluso puedes verterla y cobrarla. O sea, edificación nueva que estéis haciendo se puede tener en cuenta. Tanto mi vivienda unifamiliar, que a lo mejor ese señor que no está nunca en todo el día, a lo mejor se la amortizará más tarde, pero un edificio de oficinas o un edificio terciario que sí que hay consumo en horario solar, o una nave industrial, un taller, etcétera, etcétera, salen unos números muy interesantes. Y yo creo que la luz no va a bajar. Yo creo que no, ojalá, pero no lo veo. Yo no veo que baje, va a subir. Por tanto, los números serán todavía mejores. El que pueda, mi recomendación, a mí me dicen, ¿cómo abaratar la factura eléctrica? No sé qué. El que pueda, que vea el tema de la instalación fotovoltaica, que lo vea. Porque yo veo a día de hoy la única opción para abaratar la factura. Aparte de que siempre habrá ofertas de comercializadoras y seguro que Ovidum tiene unos precios fantásticos, lo digo también para que lo sepáis, pero yo es la opción que veo y es una opción real. Los paneles tienen garantía para 25 años, ¿eh? Esto ha llegado para quedarse. Como habéis visto, el impuesto al sol no lo han quitado, está ahí paralizado, que a lo mejor entra un nuevo gobierno y lo instala, pero que sepáis que el impuesto al sol tampoco era una cantidad económica tan brutal, ni mucho menos, ¿eh? Los números seguían saliendo, ¿eh? Para instalaciones de menos de 10 kilovatios no había impuesto sol. Y para instalaciones mayores, aún pagándolo, seguían saliendo las amortizaciones. O sea, ahora mejor todavía. Simplemente era eso, ¿vale? Nada, gracias Luis.